buenas noches para mí. Bueno, esta es el primer video tal vez de otros que vendrán más adelante y que tiende a explicar las diapositivas que ya están en la plataforma prácticamente hace más de 3 semanas. Permítanme primero que todo darles un abrazo afectuoso a cada uno de ustedes. Eh, la distancia para este ramo en particular es compleja. Eh, este ramo se basa mucho en la interacción entre el profesor y los alumnos. Eh, Espero que sus familias estén bien, que estén seguras en sus casas y vamos a tratar de hacer lo mejor posible esta presentación para que ojalá a la medida que se pueda los términos que trabajamos en esta primera tanda de guías o de diapositivas, disculpen, queden lo mejor explicado. Eh, Como pueden ver, ¿cierto? Lo primero que podemos señalar es que partimos sobre el concepto de qué es lo que es calidad. Calidad, se los dije en la primera clase, es un concepto ambiguo que depende mucho de las personas. Si tú le preguntas a una persona qué es lo que es calidad, probablemente te va a dar una respuesta distinta a otra. En ese sentido, cierto, podemos decir que calidad depende mucho del ojo de quien la aprecie. Para algunos podrá ser la duración de un producto, para otros puede ser lo agradable de una atención, para otros puede ser lo rápido de una atención, etcétera. El objetivo del módulo, ¿cierto?, es poder unificar criterios en relación al concepto de calidad que conocemos. El concepto de calidad, desde sus principios, ¿cierto?, lo podemos llevar y atender o aterrizar solamente a lo que es la calidad del producto. Cuando hablamos de calidad del producto, ¿cierto? Nos centramos específicamente en lo que es algo material. De ahí hasta los tiempos actuales, el concepto en sí ha ido mutando y ha ido cambiando. Este concepto se ha ido transformando en lo que es la gestión de la calidad total. Y esa abarca a toda la empresa o a toda la organización en sí. Cada funcionario, cada elemento que está en la empresa tiene algo que decir, tiene algo que hacer en función de obtener un servicio o un producto de calidad. Y esta calidad, como también lo dijo Miguel Ángel Cornejo, video que ustedes ya trabajaron, la mide la satisfacción del cliente. ¿Qué tanto el cliente o el usuario se siente satisfecho respecto a lo que él siente como calidad? Nosotros tenemos que apuntar a eso, a la satisfacción del usuario. Don Miguel Ángel Cornejo en su video señalaba específicamente, y daba un ejemplo, que cuando nosotros tenemos una empresa de alimentos para perros, ¿cierto? Pensamos que creemos que el alimento que preparamos es el mejor del mercado. Y podemos convencer a todas las personas de que es el mejor del mercado. Y como él dice irónicamente, ¿y quién le ha preguntado al perro? Básicamente está ahí el objetivo. Nosotros tenemos que buscar instrumentos que nos permitan testear en la población, testear en los usuarios, testear en los clientes cuál es la percepción que tienen de nuestro producto, qué tan satisfechos se van nuestros usuarios cuando los atendemos. Pero ¿qué hace falta para poder avanzar al concepto de calidad? Primero, un cambio cultural en la empresa o en la organización. Cultural, palabra importante. La cultura funciona de una manera en particular. Es la forma en que se plantean las cosas, es la forma en que se hacen las cosas en un contexto determinado. Llámese una población, llámese una organización, un país, una ciudad, un territorio, norte, sur. La cultura es el cómo se hacen las cosas.
Pero esa cultura debe cambiar para que efectivamente, ¿cierto?, en la empresa se empiece a mirar, dejar, abandonar lo que ya está. Segundo punto que hace falta para lograr esto: un proyecto organizacional que tenga incluido, arraigado, que sea parte de él, un nuevo proyecto organizacional que sea el que dicte. Ustedes saben, ustedes son alumnas de segundo año de administración. En ese sentido, ustedes saben que el proyecto organizacional es lo que mueve la organización. No sacamos nada con cambiar la cultura si el proyecto que nos sustenta no cambia. Entonces, en ese sentido, también hace falta un cambio en el proyecto, en lo que se está planeando para nuestra organización. Además de eso, también faltan controles. ¿Por qué digo faltan controles? Porque hay que arriesgarse a ser medidos externamente para que efectivamente nuestros procedimientos, nuestros procesos sean visados, pero no por alguien que nos convenga que nos vise, sino más bien por un organismo externo que permita a nosotros, ¿cierto?, poder medirnos con otras organizaciones bajo estándares. Por ejemplo, el Centro de Formación Técnica periódicamente tiene la visita de un organismo que revisa, de acuerdo a estándares, los procedimientos y las formas en que nosotros entregamos nuestro proceso educativo. De acuerdo a la calificación o la evaluación que hace este organismo externo, nuestra organización, organización académica, ¿cierto?, nuestra institución se acredita. Eso significa que da un respaldo a lo que se está haciendo. Ahora, desde el punto de vista de la empresa, existen normas como las ISO en sus distintas versiones que también permiten esto, que toma estándares internacionales que permiten el diálogo internacional entre empresas. Una empresa pequeña que está en China versus una empresa pequeña que está en el sur de Chile pueden dialogar, independiente que los de aquí no sepamos chino y los de allá no sepan español, ¿cierto? Pueden dialogar y pueden dialogar bajo estos parámetros, como por ejemplo las normas ISO. Yo, empresa, me acredito, pongo a disposición, vengan evaluadores, vean mis procedimientos, vean si estoy cumpliendo o no estoy cumpliendo. Ellos evalúan, señalan, sí, está cumpliendo los estándares que están establecidos. Cuando yo me acredito, la otra empresa me observa bajo un mismo parámetro. Por lo tanto, no hay que tenerle temor a las evaluaciones externas, porque eso permite el diálogo, permite la evaluación, permite el control, permite que las empresas, organizaciones suban sus niveles o sus parámetros de atención de tal manera de poder tener un prestigio que va no solo en función de ellos, sino que repercute directamente en los usuarios, en los clientes, en el producto que estamos entregando, en el servicio que estamos entregando. Por lo tanto, para poder llegar a esta evolución del concepto de calidad, estos tres conceptos que acabamos de revisar: cambio cultural, cambio en el proyecto, tener un proyecto que sea fuerte en este sentido, y someternos a estos controles externos, ¿cierto?, sin lugar a dudas sirven y hay que someterse a ellos. Pero ¿cuáles son los beneficios de poder adoptar esta cultura de organización? Por ejemplo, uno de los beneficios sustanciales es mejorar la satisfacción del cliente. ¿Por qué?
Porque cuando hablamos de mejorar la satisfacción del cliente, sin lugar a duda tenemos que volver atrás. Cuando hablamos de satisfacción del cliente, ¿ya? La calidad se basa en la satisfacción del cliente. Por lo tanto, el primer beneficio está en mejorar esa satisfacción, ¿ya? Otro beneficio es que se mejora continuamente los procesos relacionados con calidad. Indudablemente se mejoran. Si tú estás sometido a querer ser mejor cada día, o estás sometido a esta evaluación externa, o estás mirando al usuario las cosas que él nos dice a nosotros, ¿ya? Lógicamente, los procesos relacionados con calidad se tienen que mejorar continuamente, ¿ya? La mejora continua es un concepto fundamental de este módulo. Otros beneficios adicionales a esto, ¿cierto? Es, por ejemplo, desde el punto de vista empresarial, la reducción de rechazos e incidencias en productos o prestación de servicios. ¿Qué nos dice? Si estamos en esta lógica de estar mejorando continuamente, lo que, comillas, se nos echaba a perder en el tiempo pasado, no debiese en el tiempo presente, echarse a perder. ¿A qué me refiero? Si tenemos una serie de productos que están defectuosos porque nadie los toma en cuenta, porque nadie se preocupa del proceso, porque nadie... Esos procesos o esos malos productos deben mejorar. Entonces, indudablemente también se da esta lógica de pensar que la incidencia, los errores o los rechazos van a ser menores. Ahora, no podemos quedar satisfechos exclusivamente con lo que está ocurriendo ahora en el presente, porque en este presente también están ocurriendo errores, ¿ya? Ahora, eso mirado desde el punto de vista netamente productivo, pero si lo vemos desde el punto de vista del usuario, de la persona que llega a nuestro servicio, requiere de nosotros y nosotros le damos una respuesta donde no estamos cumpliendo las expectativas ni satisfaciendo las necesidades de ese usuario, automáticamente el hecho de estar constantemente pensando que vamos a mejorar esto nos va a servir. ¿Por qué? Porque ahora van a haber menos usuarios insatisfechos. Allá va el punto. Menos usuarios insatisfechos. Aumenta la productividad, aumenta la cantidad, no sé, si yo, por decir cosas simples, si yo ordeno el papelito para sacar el número de atención, no lo tenía y ahora lo tengo, capaz que me ordene el tema. ¿Ya? No se me genera un desorden, no tengo que estar discutiendo con uno con otro, no tengo que estar perdiendo el tiempo. Por ejemplo, un ejemplo muy básico. Si atendía a 5 personas en un día y ahora atiendo a 8 personas en ese mismo día, estoy aumentando en el mismo tiempo la atención a usuarios. Y no estoy diciendo que los vamos a atender más rápido y de por manera contrario, no, los vamos a atender de manera más eficiente, ya, reduciendo los costos de esa atención, ya, pero vamos a dejar satisfechos. Es ahí el punto, ya. Pero para poder avanzar en este concepto, siempre tenemos que llegar a un punto inicial. ¿Cuándo se empieza a hablar de calidad? Y cuando hablamos de calidad desde el punto de vista histórico, cronológico, digámoslo así, tenemos que mirar a la calidad cuando se empieza a hablar de la revolución industrial, ¿ya? O sea, por allá, por fines de 1800, o si queremos hablar un poquito antes, podemos decir, antiguamente las civilizaciones o las grandes civilizaciones se movían en base a talleres. Había el taller del artesano, el taller de esto, el taller de esto otro. No había una producción en cadena, por lo tanto, la relación era como uno a uno, ¿ya? Yo iba donde, por ejemplo, si alguien quiere poner en un contexto actual, voy donde Zapatero, Zapatero me deja mal el zapato, yo voy donde Zapatero y arreglo el asunto con ese caballero. Pero cuando empieza la revolución industrial, empezamos con una producción más en cadena, más continua, procedimientos sistematizados, ¿cierto? Ahí se incorpora la tecnología. Ya no se pierde esta relación uno a uno,
Por lo tanto, no veo yo al fabricante, sino que empieza incluso a aparecer intermediarios. Por lo tanto, esta explosión de producción es como el inicio para poder decir, ah, chuta, empecemos a hablar de lo que es la calidad en sí, desde el punto de vista histórico. Alguien podría evocar o pensar en algunos otros tiempos pasados donde efectivamente la calidad eh, también se podía evaluar. Sí, puede ser. Pero si lo vemos así como objetivamente hablando, desde la revolución industrial, desde esta aparición de las industrias, ¿cierto? Y con procedimientos sistematizados, como ya lo había señalado, eh, genera esta primera visión. Pero veamos qué es lo que hay, qué es lo que hay en ese momento. En ese punto cero, ¿ya? No existe el control de calidad. Es decir, ¿cierto? ¿Quién realizaba la inspección de los productos? ¿Quién realizaba la inspección de los productos? La realizaban los mismos consumidores. Como no había la revisión de poder ver antes de que saliera al mercado, ¿quién hacía el análisis? El consumidor. O sea, el consumidor se encontraba con los productos malos, con los productos buenos, con los productos más o menos. Entonces, en ese sentido, era el consumidor el que se encontraba con esto. Las amortizaciones encarecían el precio de los productos. Es decir, había una corta vida útil de las máquinas. O sea, si nosotros por ahí, no sé si en contabilidad o en algún ramo relacionado con el área financiera, se calcula la vida útil de un producto, de una máquina. Una máquina nos sirve, por ejemplo, un vehículo 10 años, por decir. Eh, Como no existían los controles de calidad, como nadie se preocupaba de arreglar la máquina, de arreglar el vehículo, si no duraba, no debiese durar 10 años, no duraban en esa época 5, por dar un ejemplo. Eso había que estar renovando, entonces por lo tanto el hecho de renovar la maquinaria generaba un costo mayor en el producto final, lógicamente. ¿Ya? Entonces, la inspección la realizaban los propios consumidores. Las amortizaciones encarecían el precio de los productos, ya lo explico, ¿cierto? O yo ya lo expliqué, en el sentido de que esto de renovar constantemente las máquinas porque no eran revisadas, porque no eran supervisadas, no se le aprovechaba, no se le sacaba el jugo hasta el máximo que se pudiera, ¿cierto? Por lo tanto, este renovar generaba un aumento del precio, ¿ya? Los productos, como tercera, si me equivoco, sí, como tercera, los productos eran simplemente consumidos por la población. Y bueno, y alguien podría decir, alguno de ustedes lo podría estar pensando en este momento, espero que lo estén pensando, dice, los productos eran simplemente consumidos por la población. ¿Qué significa esto? Dice, todavía pasa eso. Sí, lo que pasa es que hoy en día los productos también son consumidos por otras empresas. Los productos son consumidos por el Estado. Los productos son consumidos por otro tipo de entes, no solamente por la población. En ese entonces, el que compraba el vehículo Ford, que estaba saliendo de la empresa Ford, era un usuario, un cliente, una persona natural, la población. Entonces tampoco había como como quien dice, si Juanito de, no sé, de Chile se enojaba porque le llegó un Ford y le llegó en mal estado, bueno, Juanito, no es que es una persona nomás. Hay otros tantos que están felices. Y la mirada era esa. ¿Me entiendes? Entonces, los productos eran consumidos solamente por la población. Los fabricantes transferían su propia ineficiencia a los clientes. Miren, miren, miren. O sea, eran ineficientes y más encima esa ineficiencia era traspasada hacia los clientes. Qué malo, ¿ah? Qué malo. O sea, hoy en día con el nivel de reclamo, con las redes y todo, nosotros estamos muy preocupados de que efectivamente nos vengan y nos funen por internet, no sé, por las redes sociales y nos digan, oye, este me está vendiendo puras cosas malas, no sé. Antes no importaba. No importaba, derechamente, ¿cierto? La ineficiencia del producto era traspasado a los clientes o a los usuarios finales. ¿Ya? Alta división del trabajo, la especialización, simplificación de tareas, ¿cierto? Reducción de las exigencias educacionales de los obreros. Tú, obrero, hacías esto y solamente esto y nada más que esto. ¿Ya? Había una visión muy segmentada, muy parcializada, por parcelas. No se veía un conjunto. Ya yo funciono bien y que bueno, yo funciono bien. Mi departamento, mi área, yo, funcionario, yo, trabajador, hago bien mi pega. El que lo otro como la haga me da lo mismo. Eso habla de una división, una no unión de procedimientos. Y en ese sentido,
también era una realidad de esa época. Por ahí, por el 1900, ahí aparece el Taylor, ¿cierto? Que es uno de los padres de la meditación, ¿cierto? Eh, y cuál era la concepción del hombre en ese entonces, por el 1900? Primero había una tendencia innata al ocio, a la vagancia, conducente a qué? A la baja productividad. O sea, se menospreciaba al hombre. O sea, si yo le pregunto ahora, ¿cuál es el recurso más importante de las organizaciones hoy en día? ¿Qué me dirían ustedes? Y las escucho así como que las estuviese escuchando en este momento. Es el recurso humano. O sea, pueden crear las miles de empresas. Pero si la persona que aprieta el botoncito para que esa máquina funcione no está satisfecho, no está contento, no está haciendo las cosas porque le gusta, probablemente va a afectar la producción, va a afectar el procedimiento, los procesos, el servicio. Pero en ese entonces, la idea que se señalaba, que se mantenía respecto al hombre, era una idea vaga, era una idea así como de desprecio. Yo tengo trabajadores, pero eso no saben nada, ellos vagan, ellos... Entonces, en ese sentido, em, se concebía perdonando, al concepto hombre, porque en esa época sí, efectivamente, el hombre era el varón, ¿cierto? Estaba relacionado con esto, con esta idea, ¿cierto? De que como era menospreciado, obviamente no se esperaba mucho de ello, por lo tanto la baja productividad era entendible, ¿ya? Si vemos también eh, el estudio de tiempo y método de las tareas para eliminar movimientos inútiles. Bueno, con este levantamiento de personas que estaban empoderadas con lo que era la revolución y poder explicar teoría, muchas de las personas que empezaron a teorizar y de los cuales hasta el día de hoy todavía uno puede estudiar y encontrar libros, ¿cierto? Uno va a poder decir que o sea, estas personas, ¿qué quisieron? Básicamente, ¿ya? Observar. Básicamente observar. ¿Ya? Y los grandes inventos de la historia de la humanidad nacen en la observación. Cuando ven, alguien estuvo sentado frente a un televisor y dijo, alguien tiene que crear algo que permita no pararme para ir a cambiar la tele. Lo pensó, lo vio, lo observó. Desde el punto de vista de las empresas, ¿cierto? Se empezó a estudiar los movimientos inútiles. De hecho, se plantea por ahí que alguien observó el movimiento de un obrero al colocar un ladrillo en un muro. Hacía 10 movimientos, por dar un ejemplo. No me acuerdo en este momento cuántos movimientos. Pero alguien dijo, no, a ver, está haciendo este o dos o tres o cuatro movimientos de más. Pero se pasó de 10 a 6. Observación. Observó que el mismo obrero, no poniendo un obrero al lado, sino el mismo obrero, podía simplificar su procedimiento para poner un ladrillo y ese simple movimiento reproducido en 100 obreros podía generar un impacto. Entonces aquí ya se empieza a mirar así, si yo controlo, si yo me preocupo, esto puede generar un impacto. Entonces por ahí va también este tema. Hay una profundización de la división del trabajo. Ya lo explicaba un poco antes, ¿cierto? La especialización, yo soy esto y yo trabajo para esto y nada más. Eh, eh, y también, como característica de esta época, ¿cierto? Estricta separación entre las tareas de concepción, eh, programación con la ejecución. O sea, alguien programaba y otro ejecutaba. Y ahí se disociaba. Entonces, como no se miraba esto de una manera concreta, unida, junta, como un todo, eh, programaba, él lo ejecutaba. Por lo tanto, en esa ejecutar y este programar, y en esa distancia, ese puente que puede haber entre uno y otro, ¿cierto? Ahí se generaba hartas trabas. Porque como había una disociación de esas dos tareas que eran fundamentales, ¿cierto? También se generan dificultades. Y aparece, por decirlo así, ¿cierto? La inspección del 100% de los productos. Hablábamos en la diapositiva anterior, ¿cierto? 1850 como dándole inicio.
Hablamos ahora, ¿cierto?, del 1900. Y en este 1900, ¿cierto?, aparece una inspección del 100% de los productos fabricados al final de la línea de producción. ¿Qué significa eso? Si nosotros tenemos una línea de producción, perdónenme la- el pulso por decirlo así, pero si nosotros tenemos una línea de producción, horrible, yo me reiría en la sala. Si nosotros tenemos una línea de producción, la producción tiene una etapa A, una etapa B, una etapa C, ¿cierto? ¿En qué momento se revisaban los productos? Aquí, al fin. Aquí recién se generaba la revisión de los productos. Por lo tanto, la inspección, y se inspeccionaba, como ya dice, el 100% de los productos. Imagínense aquellas empresas grandes, cómo estaban revisando esa cantidad de productos, imagínenselo, ¿ya? Ahora, pasemos a 1920. Quiero recordar de que estamos en la primera etapa aún, recién estamos en la primera etapa, ¿ya? Y la primera etapa termina por allá por 1930. Ahora, en 1920 existe el control estadístico de la calidad del producto. Se continúa con la inspección, pero, y aquí viene la diferencia con lo anterior, acá estaba el 100%, pero ahora, a partir de 1920, por muestras de lo producido. O sea, se revisaba ya no el 100%, ya no el 100%, sino que se revisa por muestras. O sea, la estadística viene a ser servidora, por decirlo de alguna manera, servidora de los productos, o más bien de los procesos, disculpen. ¿Ya? Segunda etapa. Yo creo que va a ser la segunda etapa, y hasta ahí vamos a quedar con esta primera clase, pero vamos a ver qué nos dice la segunda etapa para que podamos entender de mejor manera la materia. La segunda etapa, por allá por 1930, 1949, una etapa un poco más corta que la anterior, la otra estábamos hablando de 40 años aproximadamente, hay un movimiento hacia lo que es la calidad social. Perdón, calidad total, perdón. Hay un movimiento hacia la calidad total. ¿Qué quiere decir esto? Primero, ¿cuál es el contexto? Crecimiento de la complejidad y del volumen. Crecimiento de la complejidad y el volumen. Crece crece la cantidad de producción que estamos haciendo. Ya las empresas empiezan a tener mayor arraigo, ya no están iniciándose, sino que ya llevan tiempo, estamos hablando, ya llevan 40 años trabajando. Y la producción ya se vuelve más compleja. Como aumenta la producción, también aumenta la complejidad para producir. O sea, si antes teníamos una línea de producción, ahora probablemente tenemos 2, 3, 4 líneas de producción y tenemos que atenderlas todas. Y aparece, miren este concepto, ingeniería de la calidad. Ya empiezan a decir, cuidado, hay que poner atención en este punto. Hay que hacer estudios respecto a lo que significa la calidad. Ya no echemos la culpa al usuario, al que está afuera, sino que preocupemos también de aquí de adentro. ¿Ya? Y se intensifica la aplicación de métodos estadísticos para el control de calidad. ¿Ya? ¿Por qué hablamos de método estadístico? Yo sé que algunos pueden, no sé si desconcertarle la palabra, pero alguien podría decir método estadístico. Es que básicamente las muestras están basadas en procesos o en teorías estadísticas que te dicen, si usted del 100% analiza el 10%, va a poder decir, es como cuando de repente, por ejemplo, perdonen el ejemplo, pero la radio Bio Bio saca una proyección de las elecciones. ¿Qué usa? Usa un método estadístico. O sea, la red Bio Bio está usando un método estadístico para proyectar con una cantidad mínima de votos cuánto va a ser en definitiva los resultados finales. Y si se han dado cuenta, al menos los que hemos escuchado un poco de la radio, nos podemos dar cuenta que las diferencias con los resultados finales son pocos. Entonces, en ese sentido, estos métodos estadísticos sí son efectivos. O sea,
indudablemente. Entonces ya no es necesario mirar el 100%, revisar cada una de todas las unidades que yo produzco para poder determinar cuánto es lo que me estoy equivocando, cuántas son las que están malas, etcétera. Eso también habla de la eficiencia de los productos, perdón, la eficiencia de los procesos. Estandarización de modelos y fórmulas de control y producción. Cuando hablamos del contexto, ¿cierto? En este sentido ya empezamos a mirar la empresa al lado, empezamos a mirar la empresa al frente, la del otro país y se empiezan a estandarizar procedimientos. Y eso también habla de la evolución en el concepto de calidad. ¿Por qué? Porque las empresas empiezan recién a tener digámoslo así, un idioma común. Y en ese sentido también, ¿cierto? Se empiezan a compartir las fórmulas de control y de producción. O sea, ya no es exclusivamente Ford con sus autos, sino que aparecen otras marcas y que ligeramente empiezan a observar. Por ejemplo, por decirlo, para llevarlo un poco más al contexto actual, no sé, la empresa china, muchos de sus procesos son copias de otros procesos, ¿cierto? Solamente que ellos lo toman, lo observan y lo mejoran para ser más eficientes. Y en ese sentido, ¿cierto? No es algo que sea tan histórico, sino más bien ahí partió, pero hoy en día también podemos encontrar ejemplos respecto a esto. Y aquí viene algo importante. ¿Y por qué importante? Aparte de ser importante para la historia de la humanidad, ¿cierto? Aparece como hito que en 1940 aparece la segunda, consignada la Segunda Guerra Mundial. Entonces alguien podría decir, pero ¿y qué tiene que ver esto con calidad? Pero vean, observemos, dice, primero la industria norteamericana tuvo que producir enormes cantidades de productos militares. ¿Y eso qué significa? O sea, se entiende lo que significa. O sea, lógicamente al leerlo uno puede comprenderlo. Pero el hecho de producir gran cantidad de productos necesariamente los obligó a ser mejores en esa producción. Pues imagínense, no sé, los fusiles, desconozco técnicamente, unos fusiles M16, por es que es más que uno conoce y que ha escuchado. Los fusiles M16, produzco 1000, ya perfecto, para 1000 hombres. Y si de esos 1500 se desarman o explotan en las manos, ¿qué pasaría? Entonces, ahí, chuta, no, pues. Tenemos que producir bien y producir bien a la primera. No podemos esperar de que, nos dimos cuenta de que las bombas de racimo matan a 50 hombres nuestros y a 10 de los demás. Perdonen la frialdad de mis comentarios, pero básicamente era eso. O sea, el hecho de que aparezca la guerra mundial, ¿cierto? La Segunda Guerra Mundial, hace una demanda a la empresa para decirle, oye, por favor, necesito productos de usted, pero productos de buena calidad. Y ahí hablamos no solamente de las armas, hablamos de los tanques, de las máquinas, de los camiones, de los autos, de la ropa. Aparece la comida rápida o la comida envasada. Si esa comida no era, no sé si los tarros de comida no estaban bien sellados, por decirlo de alguna manera, se podía echar a perder y ¿qué sacábamos? ¿Me íbamos a morir de hambre a la gente que mandábamos a la guerra? Entonces, ese tipo de cosas ponen un énfasis y por eso es un hito aquí porque dice, chuta, tenemos que mejorar, quizás obligados, pero sí, tenemos que mejorar y esa mejora tiene que ver con calidad. O sea, que los productos fuesen de mejor calidad y así todo lo que hemos conversado para atrás, o más bien que yo he ido relatando para atrás, es lo que se va disminuyendo, por ejemplo, la cantidad de errores o de cosas malas. Entonces, eh, esta explosión, valga la redundancia, esta explosión de productos necesarios para una cantidad enorme de militares, genera de que los productos y las fábricas se, se, se puedan eh, ser más rígidos, se me va un poco la palabra. Esta cantidad de productos requiere que la empresa sea más organizada, más rígida en sus procedimientos, más estricta, ahí está la palabra, más estricta en sus procedimientos, de tal manera de poder
atender esta demanda tan explosiva que en un momento dado apareció y que tenían que ser productos buenos. ¿Ya? Se instauró el control estadístico del proceso. ¿Ya? O sea, aquí ya no miramos los productos al final. Mm, hablábamos del 100%, después hablábamos de una muestra estadística, ahora estamos hablando del proceso. Del proceso. O sea, en el proceso se instaura el control estadístico. En el proceso. O sea, si mirábamos esta línea, que me quedó un poquito choca adelante, y vemos que este es el fin, y que en un momento dado teníamos el 100% de los productos que revisábamos, después dijimos no, vamos a tomar una muestra, ya, ejemplo, el 10%, y después dijimos no, porque pasamos a esta época, o a este tiempo, o a esta etapa, y decimos, ya, aquí vamos a tomar el 10%. Pero aquí vamos a tomar el otro 10% de los que avanzan. ¿Me entienden? Entonces, esta forma de ir revisando los procedimientos en el proceso nos permite ser más eficientes anticipadamente antes de llegar aquí, al final. Y sin lugar a dudas, ¿cierto? Eso sí, ayuda a qué, miren, ayuda a la prevención. Concepto que aparece ahora. Prevenir. No, porque cuando estábamos en el 100% no podíamos prevenir porque ya las cosas estaban hechas. Pero si revisamos el procedimiento, o más bien revisamos el proceso, ya en sus distintas etapas, lógicamente cuando lleguen al final, se acabó. Tenemos menos problemas, menos productos malos. Y se hace más eficiente. Entonces, en ese sentido, eso es muy, 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 muy relevante. Así se disocia el concepto de calidad en dos: calidad del producto y calidad del proceso. ¿Ya? Esta disociación mencionada aquí, esta disociación todavía es mala, hay que decirlo. No es bueno que estén separados, pero punto de vista histórico, estamos hablando de 1940, ¿cierto? En este sentido, estos conceptos están disociados. ¿Ya? Se habla de calidad del producto, bien, qué bueno. Aplauso para eso. Y se habla de la calidad del proceso. Aplauso también para eso. ¿Ya? Falta unirlo, pero en esta época estaba así planteado. Ya. La clase, bueno, esto es la primera clase que nosotros tenemos, ¿cierto? Estimadas, les agradezco la atención, espero que hayan tenido atención, espero no haber sido tan aburrido. Yo digo, para mí realmente esta pandemia, ¿cierto? Ha provocado que tengamos que reinventarnos los docentes, pero para mí algo muy fundamental dentro de la docencia es la interacción. Sé que las dificultades tanto de conexión, de recursos tecnológicos, dificulta quizás que podamos estar en contacto de manera directa. Pero espero, en la medida que podamos, ¿cierto? Lo antes posible poder volvernos a encontrar y poder conversar y poder reírnos tal vez y poder contar anécdotas en relación a este tema. Espero que sea así, espero que su familia estén bien. Espero que también que la información o la forma en que pude llevar esta clase, eh, lamento, insisto, sin la interacción que a mí me encanta tanto, donde nos reímos mucho, donde damos ejemplos, donde ustedes aportan muchos ejemplos también, eh, eh, hay que hacerlo como está. Entonces, en ese sentido, esta es mi primera experiencia en este sentido, en esta forma de distancia, con estas clases. No quise hacer una clase online porque se me sugirió de parte también de algunos compañeros de ustedes que esto resultaba mucho mejor. Espero que sea así. Como ven, llegamos hasta la segunda etapa del concepto histórico, ¿ya? Eh, llegamos hasta la segunda etapa, pero nos queda pendiente las siguientes etapas. Eso espero yo, tal vez, no sé, tal vez, dependiendo cómo funcione esta, de aquí a unos días más poder estar subiendo una segunda clase con el análisis de las siguientes diapositivas. Ahora, agradezco el hecho que hayan hecho el trabajo. Saben ustedes que son tres notas, ¿cierto?
y que ahí nos vamos a tratar de ir organizando de la mejor manera posible. La plataforma aparecen otras notas, pero yo voy a tratar de arreglar eso, de ordenar los temas, los porcentajes y poder encontrarnos. Ya, no me quiero alargar más. Les agradezco infinitamente la atención y ojalá nos estemos viendo lo más pronto posible. Prontamente tal vez voy a enviar otro trabajito, ¿cierto? Que va a estar en relación tal vez de lo que estamos conversando hoy en día. Muchas gracias.